Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos y seguidores de nuestro canal, dándole la gracia a nuestro Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. A Él toda la gloria y a Él toda la honra. Vamos a tener el mensaje de la palabra Génesis capítulo 19 a la altura del verso 13. Y la palabra se lee bajo la comunión de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Gloria a Dios. Señor, esta hora en el nombre de Jesús te doy gracias. Que sea tú pasando carbón encendido en mi garganta, Señor. Mira que esta palabra cada día más yo sea un mero instrumento tuyo, Señor. Esta palabra esté edificando, fortaleciendo nuestra fe. Que esta palabra esté salvando, sanando y también libertando a aquellos que están siendo oprimidos por Satanás. En el nombre poderoso de Jesús, lanzo la red. De la lectura de este versículo, la palabra nos da una gran enseñanza y también nos llena de fortaleza espiritual para salvación. Tenemos el capítulo 19 de Génesis. Este pasaje narra la historia de cómo Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¿Cuál fue el motivo por lo cual Él envió a 2 ángeles en horario de la tarde a aquella gran ciudad? Sodoma y Gomorra era una llanura donde allí habitaba Lot, un sobrino de Abraham. Cuando ellos llegaron allí a la tierra de Canaán, pues Abraham salió con su familia, con los esclavos, salió con sus ganados, las ovejas, y también salió con Lot. Cuando Jehová Dios, en Génesis capítulo 12, le dijo a Abraham que saliera él y su parentela a una tierra que él le iba a demostrar. Y además le hizo promesa que esa tierra se le iba a entregar también a su descendencia y que su descendencia iba a ser grande como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Abraham escuchó la voz de Dios y salió de Harán para la tierra que Jehová le había prometido. Cuando llegaron allí a la tierra, Abraham con sus ganados y también Lot, su sobrino, había cierto conflicto con los pastores de ambos. Y Abraham, un hombre de Dios, decidió irse para un lugar porque Lot había cogido la tierra, la llanura, la tierra de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham se fue para la montaña, para el monte, y allí estaba con sus animales. Porque Abraham era un hombre riquísimo. Dios había bendecido a Abraham sobrenatural. Pero vemos que Lot habitó entonces la tierra
de la llanura, la mejor parte la tomó. Él creía que estaba cogiendo lo mejor y habitó allí en aquel lugar. Resultó que allí vivían también los cananeos. Eran personas idólatras. Y allí estaba la perversidad, la inmoralidad sexual tan grande que había llegado al punto final ante Dios. Producto del pecado que había allí, la homosexualidad, hombre echándose con hombre, Dios decidió enviar 2 ángeles para destruir aquella ciudad. Pero allí había un hombre que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que no se había corrompido y era el sobrino de Abraham, Lot. Cuando los ángeles llegaron a la ciudad al atardecer, pues Lot le rogó a estos 2 ángeles que no podían quedarse allí de noche, sino que fueran a su casa, y allí él lo iba a hospedar. Y allí, cuando ellos no querían irse, porque esos ángeles fueron enviados con un propósito, y era destruir a Sodoma y a Gomorra. Dios sabía lo que había allí en aquella ciudad. Pero Lot le rogó a estos 2 ángeles que se fueran para su casa. Estos 2 ángeles se dieron a la petición de Lot, y cuando Lot llegó allí, le mandó a preparar, hicieron gran banquete, panes sin levadura, y estos hombres mandó a buscar agua, como era de costumbre. Cuando llegaban a visita, ellos le lavaban los pies. La gloria para Dios. Vemos entonces que en la noche, cuando los hombres escucharon que allí habían 2 ángeles en la casa de los 2 hombres, rodearon la casa de Lot. Allí, desde el más menor hasta el mayor, todos rodearon la casa de Lot. Pero cuando ellos rodearon la casa de Lot, Lot salió y le dijo: tengo 2 hijas que no conocen hombres. Se las voy a ofrecer para que no me le hagan daños a estos 2 hombres que vinieron aquí. Sin embargo, los hombres dijeron que no, que ellos querían conocer, querían vivir, tener relaciones sexuales con estos 2 ángeles que Dios había enviado para destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces dice la palabra que cuando ellos rodearon la casa de Lot, entonces Génesis capítulo 19, verso 10, dice, en el 9 dice que ellos querían romper la puerta de la casa de Lot para sacar a los 2 ángeles que habían allí. El verso 10 dice: entonces los varones alargaron la mano y cerraron la puerta. Verso 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Gloria a Dios. Y dijeron los varones a Lot:
tiene aquí alguno más, yernos, y los hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas apareció a su yerno como que se burlaba. Y a rayar el arpa los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan el castigo de la ciudad. Este fue el mensaje de estos 2 ángeles. Sin embargo, dice que el yerno de Lot se burlaba de esta noticia cuando Lot le dijo que salieran de ese lugar, porque Dios iba a destruir aquella ciudad, Sodoma y Gomorra, por el pecado. Sin embargo, vemos que el ángel le dice a Lot que salga deprisa y que tome sus hijos y su esposa. Así también lo hizo Lot, y salió de aquella gran ciudad. Pero le dijo también a los ángeles que en aquella ciudad donde él iba podía también ser destruida. Sin embargo, los ángeles dijeron a Lot que saliera con su familia, que aquella ciudad no iba a ser destruida donde él iba a estar, pero que no podía mirar hacia atrás, que escapara por su vida. Sin embargo, la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pero lo que me llama poderosamente la atención es cómo, de qué forma Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por el pecado. Hermano, el pecado acarrea muerte física y muerte espiritual. Sodoma y Gomorra se había convertido en un infierno, porque allí estaba la inmoralidad sexual y la homosexualidad, que llegó al punto final, y Dios envió a estos ángeles para destruir aquella ciudad. Pero Dios le dijo, los ángeles dijeron en Génesis 19, verso 22, date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Allí estuvo Abraham y su familia, y esa ciudad no fue destruida. Dice la palabra, Génesis 19, 23 al 25, y dice: y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Gloria a Dios. El juicio de Jehová, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dice que la venida del Señor Jesús eran como los tiempos de Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Noé. Vemos también que en lo que está ocurriendo en el mundo
es como Sodoma y Gomorra. La tierra está llena de violencia y del pecado, de la inmoralidad sexual, matrimonio del mismo sexo. Dios mío, aquí vemos, por eso es que Cristo viene y ahora el mundo va a ser destruido, no como en los tiempos de Noé, que fue con agua, sino ahora es como fue quemado Sodoma y Gomorra con azufre y fuego. La gloria para Dios. Así será cuando venga el Señor Jesús a buscar su iglesia, que cuando Él venga con gran poder y gloria, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar resplandor, las estrellas se caerán, la potencia de los cielos se estremecerán, y entonces vendrá el Hijo del Hombre en la nube con gran poder y gloria. Jesús no viene solo, Jesús viene con los ángeles que van a coger los buenos, van para un lugar, y los malos, aquellos que han rechazado a Jesús, van para otro lugar. De la misma manera que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con azufre y fuego, así va a ser destruido el mundo ahora cuando venga Jesús de Nazaret. Todo lo que está escrito en la palabra se cumple porque Dios no es hombre para mentir. Dice que se estaban dando como en los tiempos de Noé, bebiendo, comiendo y dándose en casamiento. También como Sodoma y Gomorra, vemos cómo el pecado de la homosexualidad ha llenado la tierra en todo el mundo. Matrimonio del mismo sexo, lesbianismo, toda la inmoralidad sexual. La tierra gime de violencia y esto es lo que está provocando a ir el Señor. Pero Dios por amor ha enviado al Señor Jesús de Nazaret para deshacer toda obra de Satanás, porque dice la palabra en Juan capítulo 3, verso 17, el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por el pecado de nosotros. Dice la palabra primero de Pedro capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Romanos capítulo, gloria a Dios, 14, verso 12 dice, cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. La gloria para el Señor. Dice la palabra primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También Isaías capítulo 1, verso 18, dice que el pecado puede ser rojo como el carmesí y Él lo pone blanco como la lana. Solamente tiene que creer y reconocer que todos somos pecadores, que Dios aborrece el pecado, que el pecado acarrea muerte física y muerte espiritual. Pero para eso vino Cristo, no para librarnos de la primera muerte física, sino para librarnos de la segunda muerte espiritual. El pecado entró por Adán allí en el huerto del Edén y la muerte pasó a la humanidad.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 6:23 dice la palabra: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Hijo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo vino para deshacer la obra de Satanás, la obra del pecado, para darnos vida eterna, para redimirnos, para reconciliarnos con Dios. Pero primero tenemos que reconocer que Dios aborrece el pecado y que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Primero de Juan capítulo 1, verso 9. Dice la primera carta de Corintios capítulo 15, verso 3, dice: Cristo murió por nuestro pecado. La gloria para Dios. Dios aborrece el pecado de la inmoralidad, el pecado de aquellos que se echan con varones. En el 1 Corintios, en su capítulo 6, verso 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los homosexuales. Dios aborrece el pecado. Aquellos que se echan con varones, aquellos homosexuales, dice la palabra, que si no se arrepienten de su pecado, no van a heredar el reino de los cielos, porque esto es abominación a Dios. Pero Dios siempre tiene misericordia. La gloria para Dios, y nos da la oportunidad, la gloria para el Señor, que cada quien se arrepienta de su pecado, porque la salvación es personal y cada quien va a dar cuenta de su pecado. Pero Cristo vino a deshacer la obra del pecado en la cruz del Calvario. Él cargó nuestra dolencia, Él cargó nuestra enfermedad, Él cargó nuestras transgresiones. Por su llaga fuimos sanados. Isaías 53. Hechos capítulo 16, verso 31, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La gloria para el Señor. Dice la palabra Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará y cenará con él y él conmigo. Jesús es la puerta para llegar a la salvación. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hebreos capítulo 4, Hechos capítulo 4, verso 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que podemos tener salvación es cuando creemos en Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios. Dice la palabra, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 19: apártase de su iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús, de Cristo. Dice la palabra, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10: porque es necesario que a todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Apocalipsis también, capítulo 20, verso 11 al 15,
habla del gran juicio del trono blanco. Y dice la palabra que todo aquel que no se encuentre inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado en el lago de fuego, donde está Satanás y el Hades. Allí está Satanás y la muerte, y será el lloro al crujir de dientes, y esta es la muerte segunda. Juan capítulo 3, verso 3 dice la palabra: respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Ahí le digo Jesús a Nicodemo, cuando Nicodemo, siendo un juez de la corte de Sanedrín, fue ante Jesús de noche preguntándole cómo era que un hombre después de viejo iba a entrar al vientre de su madre. Jesús le hablaba de un nuevo nacimiento, de un nacimiento espiritual, y le dijo que el que no naciere de agua del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Juan capítulo 3, a la altura del verso 5. También Jesús, cuando resucitó a Lázaro, en Juan capítulo 11, a la altura del verso 25-26, dice la palabra, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirás. Vemos, hablando cuando Jesús de Nazaret resucitó a Lázaro, hablando que todo aquel que cree en él no tiene muerte espiritual, sino que tiene vida eterna. Dice la palabra en Juan capítulo 5, verso 24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. La gloria para el Señor. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo venga al arrepentimiento. Dice la palabra que la venida del Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche. Pero debemos estar preparados para preparar su venida. Mateo 24, verso 44. Habla de que todos tenemos que estar preparados esperando la venida del Señor, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Solamente Dios sabe a qué hora vendrá el Señor Jesús. Pero tenemos una esperanza viva, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo viene y que hay vida eterna en Cristo Jesús. Dice la palabra Mateo 11, 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El pecado no asedia, el pecado destruye, el pecado nos hace ser esclavos, acarrea maldición y muerte espiritual, pero la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Dios aborrece el pecado, no importa qué tipo de pecado sea. Destruyó a Nínive y mandó un mensaje para destruir a Nínive, porque la maldad había llegado. Pero el pueblo, los hombres de Nínive y el rey de Nínive, el pueblo se humilló ante Dios. Narra la historia ya, Jonás capítulo 3. El pueblo se arrepintió de su pecado, de su mal camino, y Dios tuvo misericordia y no la destruyó. Yo vengo a decirte que si tú crees en esta palabra y vienes a los pies del Señor, no importa el pecado. Si tú eres ladrón, ven al Señor. Si tú eres homosexual, ven al Señor. Si tú eres lesbiana, ven al Señor. Que Cristo te liberta. Si tú eres mentiroso, ven al Señor. Si tú eres homicida, ven al Señor. Si tú tienes envidia, tienes ira, tienes pleito, ven al Señor. Que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Santo eres. Dice, 1 Juan capítulo 5, verso 11. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Gloria.
Dios nos ha dado vida eterna, pero en la vida está en Jesús. Pero debemos primero creer en la palabra que Cristo da la vida eterna, pero tenemos que arrepentirnos del pecado. Dice la palabra, Juan capítulo 20, verso 31, dice: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Estas palabras son escritas para dar testimonio, dice el Juan Bautista, es para que nosotros creyamos en este testimonio, en las señales que Jesús hizo. Sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios, caminó sobre las aguas, resucitó a los muertos. Todas estas señales, dice el apóstol Juan, el motivo de todas estas señales es para enseñarnos a nosotros que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en esta palabra tenemos vida, porque Jesús, creyendo en su nombre, tenemos vida eterna. Dice la palabra, Juan capítulo 3, verso 36, dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted no cree en esta palabra de que Cristo murió, resucitó, que Cristo te da vida, entonces dice que la ira de Dios viene sobre usted. La gloria para Dios. Entonces, cuando la ira de Dios desciende contra el ser humano, viene condenación, viene juicio y viene muerte física y muerte espiritual, como ocurrió allí a todos los habitantes que habitaban allí en Sodoma y Gomorra. Fue destruida por su pecado. Juan 17, capítulo 17, verso 3 dice: esta es la vida eterna que está en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, muerte física y muerte espiritual. Pero cuando venimos humillados a los pies del Señor, pidiendo perdón por su gracia, su amor y su misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros, pues Él nos perdona, nos limpia de toda maldad. Dice Hebreos capítulo 9, verso 27, dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, el gran juicio del trono blanco, que habla Apocalipsis en su capítulo 20, verso 11 al 15, habla de ese gran juicio. Se van a abrir los libros y cada quien va a estar anotado según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. También un segundo libro se va a abrir, este libro de la vida eterna. Y aquel que la muerte, todos van a presentar, van a estar de pie delante de Dios. El de todos los muertos del mar, todo. Pero el que no se encuentre en Cristo en el libro de la vida va a ser lanzado en el lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Dice la palabra, Lucas capítulo 12, verso 15. La vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. La gloria para Dios. La vida del hombre no consiste en abundancia de riqueza. La vida del hombre consiste en creer en Dios. Dice la palabra Mateo capítulo
6, verso 33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas serán añadidas. Primero es la riqueza de Dios, es la salvación. Esa es la primera riqueza. Después vienen la añadidura. La gloria para el Señor. Dice Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Ellos creían que andando en esa perversidad, en esa inmoralidad sexual, echándose hombre con hombre, ellos creían que andaban un camino correcto, pero ese era un camino de muerte, porque Dios los destruyó a todos con fuego del cielo, como pasó en Los Ángeles, que provocaron a ir a Dios, y Dios mandó fuego y quemó toda la casa, porque Dios es amor, pero es fuego consumidor, porque provocaron a ir a Dios y se burlaron de Dios. Dice la palabra, primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios, a él servirá y adorará. Un solo mediador entre los hombres, se llama Jesucristo hombre, porque él fue el que vino al mundo a morir por el pecado. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, regándole al Padre por nosotros y preparando morada para nosotros. La gloria para el Señor. Dice Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia, preséntate a Dios aprobado. El apóstol Pablo le da una exhortación e instrucción a Timoteo, un pastor joven de la iglesia de Éfeso, y le dice aquí que se presente aprobado a Dios, es decir, que camine sin pecado. La gloria para el Señor. Y dice Juan capítulo 8, verso 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gloria a Dios. Santo eres Jehová. Proverbios capítulo 30, verso 5 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es el escudo a los que en él esperan. Toda la palabra de Dios es limpia. Jehová es el escudo a quien le espera. Génesis capítulo 15, vemos que Jehová Dios se le presentó a Abraham. Le dijo: no temas, que yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor que lo teme y lo defiende. Dice la palabra, Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, duró 40 días en ayuno y fue dirigido por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás en el desierto. Y la primera tentación que le hizo Satanás, le dijo que si era el Hijo del Hombre, que convirtiera esta piedra en pan. Jesús le dijo que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Por eso que en el nombre de Jesús hay liberación, en el nombre de Jesús hay sanidad y en el nombre de Jesús hay la gloria para Dios, vida eterna. Dice el Salmo 119, el salmo más largo que tiene la Biblia, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria a Dios. Vengo a decirte esta hora, vemos que el pecado
acarrea muerte física y muerte espiritual. Dios aborrece el pecado. Cristo viene y será como los tiempos de Noé, y estamos viendo todo lo que está ocurriendo en el mundo. Todo lo que está ocurriendo en el mundo es la profecía de la venida del Señor Jesús en Mateo 24, sus señales antes de su venida. Pero Dios ha cogido hombres y mujeres para anunciar su palabra de que Dios aborrece el pecado, que el pecado acarrea muerte física y muerte espiritual, pero que la sangre de Cristo derramada allí nos limpia de todo pecado. Solamente tiene que venir a los pies del Señor confesando tu pecado, porque Él vino a salvar y a buscar lo que estaban perdidos. Lucas capítulo 19, verso 10. Cuando tuvo allí Zaqueo un encuentro con Jesús de Nazaret, un cobrador de impuestos, había engañado, era un hombre rico, pero tuvo un encuentro con Jesús, se arrepintió de su pecado, devolvió los bienes que había obtenido de manera ilícita, y la misericordia y la salvación llegó a la casa porque Jesús estaba en la casa de Zaqueo, porque Zaqueo procuraba a ver a Jesús. Él hizo algo, hizo acciones y se arrepintió de su pecado. Cuando una persona, no importa el pecado que sea, se arrepiente, viene humillado a los pies de Jesús, Dios lo recibe con los brazos abiertos, porque hay gozo en el cielo cuando una persona pecadora se arrepiente. Yo vengo a decirte que acepte al Señor Jesús como el único Salvador de tu vida, para que el nombre tuyo esté inscrito en el libro de la vida, y cuando venga Jesús, tú lo puedas recibir en el aire. Cristo viene, Cristo está vivo, Cristo está a la dieta del Padre. Él murió y resucitó para darnos vida, vida en abundancia. Él cargó nuestra dolencia. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay liberación. El único que puede romper toda la cadena de Satanás se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Solamente tiene que creer en esta palabra y reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y que para Dios nada es imposible, y que Él murió por el amor que Dios tuvo con el mundo. Por eso lo entregó. Juan 3:16. Pero tú tienes que tener fe en esta palabra, tener fe en la palabra de Dios, que Dios cumple su palabra y que Cristo viene. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor en este video, repite esta oración conmigo. Señor, vengo ante ti, Padre amado, pidiéndote en el nombre de Jesús que me perdone mi pecado. Me arrepiento de todo mi pecado, de toda maldad. Reconozco que yo he pecado mucho, pero hoy me arrepiento de todo pecado. He creído que, Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz del Calvario y que tú resucitaste al tercer día. Acepto al Señor Jesús como el único Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres jamás. Ayúdame, Señor, a ser bautizado en el agua y en el Espíritu, a hacer tu voluntad y tu obra. Me arrepiento de toda maldad y te acepto como el único Salvador de mi vida. Te entrego mi alma, te entrego mi vida. Señor, me arrepiento de toda maldad en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, busque un templo donde se predique la sana doctrina, donde se predique que solamente en Cristo es que hay salvación. Cómprese una Biblia, comience a orar, comience a leer la palabra y comience a congregarse, y usted verá que en el nombre de Jesús usted es salvado, usted es restaurado, usted es una nueva criatura y Él se constituye en un hijo de Dios. Dios le bendiga mucho. No se le olvide suscribirse en nuestro canal, compartir este video con sus amigos, con su familia, que hay que dar por gracia lo que hemos recibido. Dios me le bendiga mucho y la paz del Señor esté con usted y su familia en el nombre de Jesús. Amén.